Muy buenos días, amables amigos y amigas televidentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más en una entrega de su programa Visión Social Globalizada. Hoy, sábado 10 de junio del año 2023. Señores, qué rápido va la vida. Ahorita hace unos instantes celebrábamos las Navidades y ya vamos por la mitad del año. Eso debería movernos a una reflexión de que no tenemos tiempo para perder. El tiempo es un bien de valor incalculable. El tiempo se va, pero no vuelve. Y yo hago esta reflexión sobre todo cuando veo gente que lo desperdicia a mansalva, que vive como si planeara estar aquí todo el tiempo de forma eterna y no se da cuenta que estamos aquí de paso. Pero nuevamente, bienvenidos y bienvenidas, gracias de verdad por el favor de su atención. El amigo Ignacio Hernández pues se encuentra cumpliendo con unos compromisos fuera del país y por eso el camarada no nos acompañará hoy, pero aquí estamos nosotros al pie del cañón y con miras, con la mira puesta en la misión de traer para ustedes contenido interesante, contenido relevante y motivador para ustedes y sus familias. El día de hoy estoy con, bueno, no es una visita, porque él es parte del staff de este programa, aunque ustedes no lo vean en cámara siempre, pero es un colaborador de este programa, es una parte valiosa del equipo y un joven que es un crack, de verdad que sí, es un muchacho con mucho talento que, bueno, le pedí que me acompañara hoy a hacer el programa, con quien, pues, más que un invitado, más que un entrevistado, va a ser, pues, mi contraparte en este programa. Y me motivé a hacer esto porque, previo al programa, teníamos una conversación muy interesante, sobre un tema que decidimos, bueno, pero vamos a tener esta conversación en el aire y así beneficiamos a los amables amigos y amigas televidentes. Él es el licenciado Jorge Luis Domínguez, es psicólogo clínico, se ha especializado en un par de cosas, pero una de las áreas que más me llama la atención es que es uno de los pocos especialistas que tenemos en República Dominicana en desarrollo humano, ¿no? Así que es un joven con grandes luces intelectuales y capacidades, pero además eres poeta, tiene una venia artística muy marcada, eres poeta, es dibujante, ha desarrollado mucho la actividad del anime. Jorge, dinos un poquito de ti así para que los amables amigos y amigas televidentes te conozcan. Bien, muy buenos días. Tú mencionabas, Hanoi, que estoy en la parte de ser especialista en desarrollo humano. De hecho, apenas estamos comenzando a cursar la maestría. Todavía no podría decirse que soy especialista, pero estamos encaminados a esa Pero parte. llevas un tiempo trabajando en el área de desarrollo humano, Sí, de trabajo definitivamente. comunitario, es una experiencia que tienes ya. Sí, dentro de la parte de la psicología, yo no me he ido por lo que es la consulta privada, sino que he estado trabajando más en el área de comunidades, de trabajar con personas en distintas comunidades, lo que es la parte de la psicoeducación, más que otra cosa. Qué bien, qué bien. ¿Y tu trabajo artístico y literario? Algún día me gustaría que vinieras aquí y nos leyeras algo. Yo he leído algo de tu poesía y bueno, la verdad que tienes una pluma que hay que considerar, una pluma exquisita. Me parece que sí, sería muy buena oportunidad y me parece muy bien que me la ofrezcas, ¿verdad? El espacio para hacerlo. De momento yo terminé un libro, mi primer libro, se llama Vestigio. Todavía no ha sido publicado, está en la parte de revisión y demás. Pero ya estoy trabajando en el segundo, de hecho ya lo estoy terminando también el segundo libro. Y Wow. este se llama Preludio. Y espero ver si termino el segundo, pues entonces hacer el trabajo conjunto de la revisión y la publicación. ¿Son poesía Eh, o son algún otro género? no, son poemas, no tanto como
una poesía, digamos, de corte sencillo, sino más bien una extensión poética un poco amplia y no se circunscriben únicamente a la parte de la rima, como viene siendo una poesía que lleva una rima y quizás la amplitud de ella es un poco más corta, sino que son ya un poco más amplias, quizás más reflexivas de distintos temas y demás. O sea que esa es la... Yo sé que no fue ese la razón por la que decidimos sentarnos a tener esta conversación, pero me resulta muy interesante y quiero preguntarte, ¿quién te inspiró? ¿Algún escritor que te haya servido, o poeta, algún literato de cualquier género en el que te hayas inspirado? Bueno, yo no sabría decir si soy un caso extraño. Yo me motivé a leer poesía recientemente, realmente no hace tanto tiempo, pero sí tengo más tiempo escribiendo de lo que tengo consumiendo a otros autores. No sé si en mi ignorancia me ha dado por no querer, digámoslo, contaminarme con otros estilos, porque a veces cuando uno se guía mucho de lo que hacen los demás, comienza a absorber de los estilos de los demás. Entonces, a mí me surgió como algo natural, tenía quizás alguna enamorada que quería en un momento impresionar y me salían las palabras, se me ha dado siempre bien esa parte y pues por ahí surgió. Ya más adelante, con la madurez, uno va viendo la vida de otra forma, va tomando en cuenta otros temas, temas sociales. Con la madurez. Bueno, la poca que he tenido. No son muchos años, pero digo que sí, que uno va madurando poco a poco, ¿verdad? En ciertos temas, en cierta forma de ver la vida, y uno va tomando también en cuenta otros temas para hablar, que no simplemente como normalmente se piensa que la poesía es simplemente decir dos palabritas bonitas para enamorar y ya, sino que la poesía es un medio que nos sirve para expresar muchos sentimientos, muchas emociones y también pareceres sobre la vida. Claro, y que de hecho implica la aplicación de muchos procesos ejecutivos. Hay que quemar muchas neuronas para hacer poesía. Hay todo un proceso largo de desarrollo, de producción de ideas para tú plasmar esas emociones en papel. Y una última pregunta, Jorge, en ese orden. A ti, el hábito de lectura, el interés por la lectura, por los libros, ¿de dónde te surge? Bien, a pesar de que mi apariencia física no dice que yo soy una persona de mucha edad, yo tengo 33 años. ¿Qué sucede? Que en una época un poco anterior, digamos, inicio de los 2000 y así, la tecnología no estaba tan en auge, tan en boga, no la teníamos tan a la mano. Entonces uno tenía que valerse de otros medios para adquirir el conocimiento a través de la lectura, ciertos libros, revistas y demás. Entonces por ahí pues uno fue adquiriendo ese hábito. A veces con el tiempo pues lamentablemente no da para tanto, para leer, tener una bibliografía tan amplia como uno quisiera, pero siempre trato de ejercitar. Qué bien, qué bien. Señores, hay que leer. Y sobre todo me gusta mucho hablar de estos temas cuando veo gente joven que tiene la inclinación a leer, a producir, a escribir, en cualquier género, desde el que escribe poesía, el que escribe cuentos, el que escribe novelas, el dramaturgo que te escribe una obra teatral, el que escribe con un sentido más intelectual, el ensayista. Porque mire, el arte no es algo que se aprende per se, ¿no? El arte, la venia artística es una capacidad que uno desarrolla o no, si la tiene o no la tiene. Claro. No hay específicamente una escuela para escritores donde te enseñan cómo transmitir tus emociones a través de la escritura o transmitir tus sueños o tus ideas o tus fantasías. Yo recuerdo cuando de niño, que fue una de las cosas que heredé de mis padres,
la lectura. Y recuerdo cuando leía a Gabriel García, a Federico García Lorca, a Gabriel García Márquez, al mismo Juan Bosch, cuando leía a Borges, por ejemplo, y uno decía, pero ¿cómo, de dónde le surgen a estos individuos estas ideas? ¿Cómo son capaces de concebir estas imágenes literarias que plasman en sus escritos? ¿Cómo son capaces de concebir estas situaciones que ellos nos describen? Cuando uno lee ese cuento, por ejemplo, Los Amos, de Juan Bosch, donde él hace este gran trabajo en describir la frialdad del amo, cuando el personaje del cuento, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, va y le dice, yo me siento muy enfermo, yo no puedo seguir trabajando, y ellos simplemente lo despachan, le dan medio peso y le dicen, vete, y cuando te sientas mejor tú vuelves. Y él va temblando del paludismo y de la fiebre. Entonces uno dice, ¿cómo fue él capaz de poner esto en papel al punto en que yo leí esto siendo un niño y yo podía imaginármelo, ¿no? La genialidad, cuando uno ve la genialidad expresada en esa obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que en esa obra el coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Entonces, eso es impresionante ver esto y me gusta mucho verlo en gente joven como tú. Pero vamos al mambo, vamos a lo que estábamos discutiendo, que me interesa llevar algo de esto a nuestros amigos televidentes. Antes de irnos directamente al tema, hubo algo que tú mencionaste en principio, que era la parte de la trascendencia, la parte de creernos que somos algo más eternos, algo más que simples seres de paso. Y es que el arte sirve para esa inmortalidad que muchos buscan. Simplemente pasar por la vida y no hacer nada con ella no hace que uno trascienda. Sin embargo, nosotros podemos hablar de autores que vivieron hace innumerables años y seguimos hablando de ellos y siguen aquí con nosotros y sus ideas nos influyen todavía. Entonces, si alguien busca trascender, entonces creo que esa sería una buena forma de hacerlo a través de las artes. Ciertamente, esa es una muy buena forma de trascender. Es una de las muy pocas formas de trascender nuestra generación, de trascender nuestros días. En estos días leía yo algo de Rabindranath Tagore, un cuento de Rabindranath Tagore que se llama El héroe, que fue escrito hace 1000 y pico de años. Cuando leemos, por ejemplo, la misma Biblia, los individuos que escribieron la Biblia, escrita hace miles de años, todavía sentimos que los conocemos. Cuando hablamos de personajes como Moisés, como David, como Salomón, sentimos que los conocemos. Vivieron hace miles de años, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, aquella famosa obra de Pedro Calderón de la Barca, que no era exactamente un poema, era una obra de teatro escrita en verso, La vida es sueño, escrita hace 400 años. Sí, ciertamente esa es una forma de trascender, ¿no? Así es. Pero qué bueno que podemos discutir estas cosas y qué bueno que tienes ese interés en ese tipo de temas. Entonces, antes de esta conversación, tú y yo hablábamos de qué. Estábamos hablando de una institución muy importante para toda sociedad y una institución que vemos que se tiene que mantener siempre en la palestra pública, que siempre quien tenga la oportunidad de hablar y reflexionar sobre ella, pues pueda hacerlo, que es la institución de la familia. Hablábamos de la familia, exactamente, que es la organización y la institución más vieja de la sociedad, la más longeva, que ha pasado por un proceso evolutivo conjuntamente con el desarrollo de la civilización, pero que sigue siendo en líneas generales la misma, ¿no? ¿Qué hablábamos? ¿Por qué hablamos de la familia? ¿Qué nos llevó a hablar del tema de la familia? A ver si recuerdas. Bien, el tema surge a raíz de que estamos viendo muchos fenómenos que están ocurriendo recientemente, fenómenos, digámoslo así, de carácter negativo, porque expresan una parte de la sociedad
que no es la que todos queremos resaltar cuando hablamos de una sociedad como la nuestra, pues no es lo que queremos levantarnos en la mañana y recibir como primeras noticias, y es la parte de esta violencia que está ocurriendo. Y recientemente casos que expresan no solo la violencia como nosotros veíamos en adultos, los adultos expresan violencia unos con otros en la sociedad, sino que ya eso está permeando hasta los más jóvenes y está llegando a los adolescentes, está llegando a los centros educativos, está llegando a muchos lugares que definitivamente nos llama a reflexión de ver por qué está pasando esto está pasando. Exactamente. Precisamente eso nos motivó a iniciar esta conversación y a traerla al aire para ustedes. Pero llegó el momento de hacer la primera pausa comercial con la anuencia de ustedes. Regresamos en breve. Estás viendo EN Televisión. La gran familia Infotep se fortalece celebrando los logros de estos 42 años. Con nuestro esfuerzo aportamos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Estamos construyendo juntos el mejor de los futuros. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero, 272, esquina Rosa Duarte, para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686, garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Estás viendo EN Televisión. De vuelta con ustedes, amigos y amigas televidentes. Gracias por seguir ahí en esta edición de su programa Visión Social Globalizada. Antes de la pausa, conversaba con Jorge y introducíamos un tema que es de sumo interés para nosotros y que debería de ser de sumo interés para el país. Debería de ser de sumo interés para nuestras autoridades, y es el tema de la familia. Y decía Jorge antes de irnos a la pausa, ¿qué está pasando con la familia? Nos está llamando la atención el fenómeno de la violencia, cómo se ha expandido, cómo se ha enraizado. Y algo que señalabas tú anteriormente era que antes veíamos a hombres y mujeres involucrados en actos de violencia, pero ahora estamos viendo adolescentes y prácticamente niños, ¿no? Pero si nos ponemos a citar, ¿no? Vemos gente joven, muy joven, involucrada en hechos espeluznantes.
sea como víctimas o sea como victimarios. Hace un par de semanas nos conmocionaba la noticia del hijo de un influencer, ¿no?, involucrado en un delito grave que implicó el asesinato de un joven de creo que 19 años. El caso de el doctor Nastra, el doctorcito. Doctorcito. Pero ahora esta semana nos estremece el hecho de un jovencito en San Pedro de Macorís a quien le fue cercenada una mano, que después se supo que fue un conflicto de pandillas en el que él se vio de una u otra forma involucrado. Y bueno, gracias a Dios, luego de haber sido amputada la mano, alguien la recogió, tuvo los cuidados correspondientes y la mano le fue reimplantada y se espera pues que con casi la totalidad de sus funciones. Pero hace un par de meses atrás nos estremecíamos con el caso de la jovencita Esmeralda Richés en Higüey, que fue abusada sexualmente por un profesor, y alguien me decía, no, porque eso fue una relación consensual, porque los adolescentes no consienten. Los adolescentes no consienten. La ley establece, el Código del Menor establece que los adolescentes consienten después de los 18 años. Así que si este hombre tenía 35 y se involucra sexualmente con una joven de 16, pues está cometiendo un delito, y un delito grave, está cometiendo abuso sexual y violación sexual. Entonces, eso nos rasgábamos las vestiduras sobre la forma en que esto había tenido lugar. Esta joven muere en su casa después de supuestamente haberse tomado un abortivo. Hay varias versiones que no quedaron claramente establecidas. En un momento se decía que fue un abortivo que había consumido, en otro momento que había sido producto de una brutal violación de la cual había sido víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un adolescente en medio de un entramado de abuso y violencia y que resulta como víctima, lo cual habíamos visto antes en otro caso que un par de años atrás también nos había estremecido, que fue el caso de Emily, ¿verdad? Emily Peguero. Emily Peguero, exactamente. Esta joven que terminó siendo asesinada en el marco de una relación con un joven de 20 años, ella tenía 16, si mal no recuerdo, y que termina embarazada y se le forzó aparentemente a aceptar la práctica de un aborto. Pero si a todo esto sumamos, por ejemplo, lo que nos dicen las autoridades de prevención del consumo de drogas, de prevención y persecución del consumo y distribución de drogas, la DNSD, que dice que 30% de jóvenes entre 15 y 35 años han experimentado al menos una vez con una droga ilegal, ¿no? Que se han disparado los casos de adicción a drogas y sobre todo a drogas pesadas como la cocaína y el crack, ¿verdad? Y qué decir del alcohol y de los famosos vapers, ¿verdad? Porque exactamente. Otras modalidades de droga que son legales, porque el vape es legal, es nicotina. Y ahí ha comenzado a esparcirse la idea de que los vapes no tienen nicotina, de que solamente tienen agua destilada, de que solamente tienen espíritus de esencias, de frutales, de aromáticas, etc. Sin embargo, una entidad en Estados Unidos, creo que fue la FDA, hace una investigación, Food and Drug Administration, hace una investigación que publica recientemente donde dice que el 100% de los vapes, o los vapes, que es como se llama, los vaporizadores, que ellos investigaron tenían nicotina, poseían nicotina. Pero también planteaban el hecho de el peligro producto de la misma estructura en base a la cual está diseñada el vaporizador, que es una batería, ¿verdad? Una pequeña batería conectada a un circuito, que es lo que se calienta, es lo que calienta el agua destilada o la esencia o lo que sea que le ponga. O sea, no solamente que tienen nicotina, ¿verdad? Que es muy peligrosa, es muy dañina para la salud,
que tiene un impacto todavía más dañino cuando lo consumen adolescentes, niños o adolescentes, porque su cerebro aún no está desarrollado. Claro. Y quiero explicar esto para que los amables amigos y amigas televidentes lo entiendan. Miren, lo que a nosotros nos hace seres humanos, lo que nos diferencia de otro animal, lo que nos diferencia de un burro, de un chivo, de un caballo, es una estructura cerebral que se llama corteza prefrontal. Está justo detrás de la frente. Todos los animales tienen cerebro reptiliano, está en la parte de atrás. Todos los animales tienen cerebro límbico, es el que lidia fundamentalmente con las emociones, pero solamente los seres humanos tenemos una corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal se desarrolla en los primeros 18 meses de vida. Y hay todo un tema allí, porque en esos primeros 18 meses de vida es cuando se desarrolla y se configura la corteza prefrontal. Por lo tanto, los niños y niñas en esa etapa, los infantes en esa etapa, requieren las mejores atenciones, los mejores cuidados, ¿verdad? La que se le dé la mayor cantidad de amor y protección, porque se está configurando esa corteza prefrontal que ya sabemos que tiene un impacto determinante en la forma en la que los individuos lidiamos con las emociones, sobre todo en etapas más avanzadas de la vida. Esa corteza prefrontal que se desarrolla en los primeros 18 meses, 2 años de vida, ¿no?, madura en la segunda década de vida y en las mujeres que tienden a madurar, las hembras tienden a madurar primero que los varones, madura aproximadamente 22, 23 años. En los varones madura 25, 26 años de edad. Por eso es que vemos que los adolescentes se comportan de cualquier forma, se comportan como locos. A veces pensamos, hay algo malo con este muchacho. Bueno, no, es que lo que nos hace seres humanos, en él todavía no está maduro, su cerebro está en pleno desarrollo. Cuando el adolescente tiene contacto con sustancias como la nicotina, como el alcohol, como la cocaína, como la marihuana, en esa etapa de pleno desarrollo de su cerebro y específicamente su corteza prefrontal, esto contribuye a atrofiar ese proceso de desarrollo. Esto contribuye a maltratar, a lacerar ese proceso de desarrollo y hace que esas estructuras cerebrales no se desarrollen con la fortaleza, con la robustez necesaria. Esto puede provocar retraso en ese proceso de madurez de esa corteza prefrontal, que luego entonces puede traducirse en dificultades para lidiar con las emociones y con los desafíos que en el día a día la vida presenta. Claro, y eso también, sin añadirle que quizás puede tener algún tipo de afección de base, malnutrición, etcétera, que pueda también contribuir a eso, porque nosotros decimos, bueno, yo como 3 veces al día, sí, pero ¿qué tú estás comiendo? Tú comes 3 veces al día, pero ¿te alimentas 3 veces al día? Ahí es donde está el punto. Entonces, eso, el estilo de vida agitado, que hace que quizás nosotros no consumamos los nutrientes adecuados, que no descansemos de la manera adecuada, sumado, como tú decías ahorita, a la exposición a los instrumentos digitales que también... La exposición excesiva. Excesiva, claro, que también contribuye a que no tengamos un desarrollo totalmente adecuado. Entonces, exactamente, eso que planteas, si tú sumado a una condición de desnutrición que es un problema en República Dominicana, porque aquí no hemos desarrollado modelos de alimentación inteligente para la población. ¿Qué tiene un adolescente? ¿Con qué se alimenta? Con una carga altísima de carbohidratos, por lo regular, ¿no? Mucha comida chatarra, ¿no? Así que probablemente come 5 o 6 veces al día, pero no se alimenta 5 o 6 veces al día. Una dieta hipercalórica, ¿no? Baja en proteínas, pero muy alta en calorías, y eso nos está generando problemas de obesidad en la población. Ya vemos cada vez más temprano los diagnósticos de diabetes e hipertensión. Jorge, muchachos de 25 años con diabetes y con hipertensión, diagnosticados, debutando como diabéticos hipertensos a los 25 o 30 años. Entonces, si eso tú le agregas una toxicología alta, vapeando desde temprano, consumiendo marihuana desde temprano, pues ese es el cóctel perfecto para dañar un cerebro. ¿Qué vamos a tener, por lo que vemos,
en un par de años, 10 o 15 años, muchos cerebros atrofiados. Sobre todo que han empezado a decirnos que la marihuana es inofensiva. Como nos están diciendo que el vape es inofensivo. Y yo he visto padres y madres que se lo permiten a sus hijos menores de edad, bajo el argumento de que eso los tranquiliza, que los ayuda a lidiar con la ansiedad. Entonces, ¿qué nos está diciendo la FDA en Estados Unidos? Y pueden buscar la investigación, pueden ir a la página de la FDA que está publicado ahí. Nos dice, primero, esos vapes o vapes, no es verdad que no tienen nicotina. En el 100% de los que ellos investigaron, tenían nicotina, estaban cargados con nicotina. La nicotina, las sustancias tóxicas son potencialmente más adictivas en menores de edad, en adolescentes y en adultos jóvenes, porque su cerebro está en pleno proceso de desarrollo. El efecto que tiene un vape en ti o en mí, que ya el mío es un cerebro ya viejo porque paso de 40 años, el tuyo es un cerebro maduro que va llegando prontamente a la vejez. No es el mismo que el que tiene en un muchacho de 16 años, ¿verdad? En ambos tiene efecto dañino, pero en ellos es peor. Segundo, que todavía no tuvieran nicotina ni ninguna otra sustancia, el simple hecho de inhalar el aire caliente, ¿verdad? Pues tiene un impacto en el tracto respiratorio, afecta el esófago, afecta vías respiratorias altas y bajas, afecta los pulmones. Hay una correlación entre el padecimiento posterior de enfermedades respiratorias con el consumo, el uso de este tipo de dispositivo como el vape, también el cigarro regular, el cigarrillo regular, etcétera, etcétera. Claro. Tercero, el mismo hecho de que estás consumiendo una sustancia que no es calentada por fuego, sino que es calentada por un dispositivo que utiliza la aplicación térmica de la corriente. Eso me parece interesante porque normalmente se le da prioridad a la parte del humo, a la parte de lo que se le pone, pero esa parte de esa batería, de esa quizás radiación que emite y esa forma química de interacción que ocurre dentro del dispositivo, ¿cómo también puede afectar eso? O sea, ¿cómo afecta eso? ¿Qué nos están diciendo actualmente de los microondas? ¿Qué están recomendando muchos expertos? No tenga microondas en su casa. ¿Por qué? Un dispositivo que utiliza aplicación térmica de la corriente y que calienta por emisión de ondas, ¿no? Y ya lo están asociando al desarrollo de enfermedades, por ejemplo, por neoplasia, tumores, cánceres, quistes, etc. Bueno, en este caso es lo mismo, existe el mismo riesgo. Todavía no he visto, no sé si la hay, una investigación que lo confirme o lo descarte, pero existe la sospecha, ya se están desarrollando investigaciones un poquito más profundas en ese sentido, porque es un dispositivo electrónico que, como tú dices, calienta a través del encendido de un circuito por una batería. Entonces, no es verdad que son inofensivos, no es verdad, pero vemos que se ha incrementado su consumo. ¿Cómo se ha incrementado el consumo de la marihuana? La marihuana no es inofensiva. La marihuana es inofensiva. Hay quienes dicen, mira, hace menos daño un porro de marihuana que un litro de whisky, un litro de ron. Bueno, puede ser que haga menos daño, es probable que haga menos daño. Pero no son sustancias inocuas. Pero no son sustancias inocuas y mucho menos inofensivas. Si te hace menos daño no significa que una es buena y otra es mala, ¿no? Entonces se ha asociado el consumo de marihuana para relajarme, el consumo de marihuana para fomentar, para explotar la creatividad, cuando hay muchísimos ejercicios, ¿verdad? Muchísimos mecanismos de autocuidado que impulsan al individuo a ser más creativo y a afrontar mejor los embates de la vida, ¿no? Y los desafíos del trabajo, del estudio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una sociedad básicamente, donde, disculpa, estamos relegando esa capacidad de resiliencia propia que debemos tener a otros elementos o instrumentos externos. Más bien estamos sustentando esa capacidad de resiliencia propia que tenemos en el consumo de sustancias o en el desarrollo de ciertas actividades. Es decir, estamos saliéndonos de los problemas fumando o bebiendo o jugando videojuegos o viendo series, ¿verdad? Estamos ocultándonos tras ciertas actividades para no afrontar de manera directa
las problemáticas que son propias de la existencia. Así es. Porque la vida no es un lago pasivo, tranquilo, la vida no es un paraíso, la vida es un rápido, un río que baja a 1000 desde una montaña y que arrastra todo consigo. Tenemos momentos de calma, tenemos momentos de cataclismo, tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos. Entonces, ¿qué es lo que está aprendiendo nuestra juventud? ¿Verdad? Y eso me parece que está viniendo desde el propio seno de la familia, sobre todo con lo que estamos permitiendo que nuestros hijos e hijas consuman. Estamos aprendiendo a huir de los momentos difíciles, a huir de la tristeza, a huir del malestar, a ocultarnos detrás del consumo de sustancias o del desarrollo de ciertas actividades para no enfrentar la vida de pleno. Estaríamos entonces hablando de que tiempos difíciles, tiempos duros hacen hombres fuertes. Con hombres no queremos decir, ¿verdad?, solamente hombres, sino en el sentido amplio de la palabra que engloba hombre y mujer. Pero entonces, tiempos duros hacen hombres difíciles, hacen hombres duros, hacen hombres fuertes. Y hombres fuertes hacen tiempos fáciles y los tiempos fáciles entonces hacen hombres débiles. Hacen hombres débiles, que deriva luego en que se vuelvan tiempos difíciles. Esa es una gran reflexión, Con esta reflexión nos vamos a la siguiente pausa, amables amigos y amigas televidentes, por favor no se muevan de ahí, regresamos en breve. Estás viendo EN Televisión. La gran familia Infotep se fortalece celebrando los logros de estos 42 años. Con nuestro esfuerzo aportamos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Estamos construyendo juntos el mejor de los futuros. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Estás viendo EN Televisión. De regreso con ustedes, amables amigos y amigas televidentes, en la continuación de esta interesantísima conversación que tenemos el señor Jorge y yo sobre el tema de la familia y cómo se está viendo afectada. Entonces, de vuelta aquí, Jorge. La familia moderna, afectada por modelos de comportamiento que parecen socialmente aceptables o socialmente agradables, cool, pero que en realidad son comportamientos muy nocivos.
bombardeada por hábitos que generan ansias de consumo, ¿verdad? Y que separan a la gente de lo que es verdaderamente importante en la vida. La familia, frente a una sobreexposición de recursos, especialmente recursos informativos. Esta es la era de la información, pues no necesariamente la era del conocimiento, ¿verdad? Y entonces ya estamos viendo los resultados. Pero también la familia expuesta a drogas, a violencia, ¿verdad? Al desorden generalizado que impera en países como el nuestro, ¿no? Y debo decir que el problema con la familia no es solamente en República Dominicana. No. Estados Unidos es una sociedad enferma. Las familias van en franco deterioro, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué podemos hacer para fortalecer a las familias? ¿Qué podemos hacer? Y yo no quiero caer en que las familias de antes eran mejores que las de ahora. No quiero entrar en eso. Eso está muy sujeto a debate. Sí. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la familia moderna? ¿Qué podemos hacer para tener familias más sólidas, tener familias más unidas, con integrantes que real y efectivamente puedan llegar a ser individuos útiles, ¿verdad? Para la sociedad? Sí. Bien, yo me iría por volver al origen. A ver. Cuando digo volver al origen, no me refiero, como tú mencionabas, a decir que la familia de antes o que la familia de ahora, porque tenemos distintos tipos de familia, tenemos una realidad social en la cual tenemos que aceptar, ¿verdad? Cómo la sociedad ha ido evolucionando y cómo eso también ha hecho que evolucione la familia. Pero me refiero al origen de tener una reflexión interna de qué es para nosotros la familia. Porque si bien socialmente se puede decir lo que se considera aceptable como una familia, pero todos debemos hacer una reflexión interna de qué significa para mí la familia, qué rol juega esa institución, qué rol juegan los integrantes de esa institución en mi vida. Y entonces, déjame llevar eso un chin a más para partir atrás. de ahí. Déjame llevar eso que tú dices más para atrás, porque tú has dado en el clavo en un aspecto. Yo creo que uno de los principales fallos que está afectando a la familia hoy en día es un fallo en la visión. Tenemos que ir más para atrás y voy totalmente en lo que tú planteas, en cómo estamos concibiendo la familia. Todavía estamos concibiendo la familia como papá, mamá y los hijos, ¿verdad? Pero resulta que esa ya no es la familia moderna. Resulta que lo que estamos teniendo aquí en mayor grado es la familia monoparental. Y monoparental no encabezada por hombres, ya el hombre no es la cabeza de la familia. Ahora la cabeza de la familia es la mujer. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Un altísimo porcentaje, y en días pasados leí una estadística que pasaba del 40% de los hogares dominicanos encabezados por mujeres, ¿no? Entonces, un alto porcentaje de hogares que son encabezados por mujeres que ni siquiera son la madre de los hijos, que son las abuelas, ¿no? Entonces, la familia biparental ya es una excepción en nuestro sistema. Así es. Yo en días pasados tuve una controversia con unos profesores porque le siguen enseñando en las escuelas y en los colegios a los niños, la familia es papá, mamá y los hijos. Y hay niños que viven con la abuela y dicen, pues yo no tengo familia. Porque si la familia es papá, mamá y los hijos y yo no vivo con mi mamá y mi papá, yo no tengo familia. O yo vivo solamente con mi mamá y yo no tengo familia. Y eso crea una crisis de identidad. Y eso ya entonces. crea una crisis exactamente de identidad. Entonces tenemos que empezar por redefinir el concepto de familia y por eso es que voy en lo que tú planteas, de que tenemos que volver a replantearnos qué es la familia para nosotros. Definitivamente no es papá, mamá y los hijos, es un tipo de familia, ¿no? Claro. Si hablamos entonces de la familia, son los individuos que viven juntos, que tienen un vínculo, aunque sea por lo menos emocional, ¿verdad? Que ese vínculo no tiene que ser obligatoriamente, mandatoriamente sanguíneo, sino un vínculo que parte de lo emocional. Un grupo de individuos que viven, que conviven, más que viven, conviven
juntos, que se interesan el uno por el otro, que les importa el uno por el otro, que se apoyan, que están atentos a las necesidades recíprocas. Claro. ¿Tú qué crees? Sí, como decimos, uno analiza, se debe analizar uno mismo como individuo, tal y como tú mencionas, ver cómo nosotros suplimos nuestras necesidades, no solamente nuestras necesidades básicas a nivel económico y demás, sino cómo nosotros suplimos nuestras necesidades emocionales y cómo entonces quien está a mi lado también contribuye para esa paz, ese sosiego que yo debo de tener. Entonces ahí es donde entra la parte de cómo nosotros interactuamos como individuos con los demás y cómo eso pasa a convertirse, a llamarse lo que es una familia. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que conviven, pero que básicamente el lugar donde residen se convierte en un campo de guerra, en un campo minado, ¿verdad? Eso entonces nos lleva a pensar, ¿será la familia correcta? ¿Será el modelo de familia correcta? Entonces transmitimos eso no solo a lo interno del espacio en el que convivimos, sino también a la sociedad en la que interactuamos. Entonces, redefinir eso, redefinir esas interacciones y que pasen a ser más que algo nocivo para nosotros, sino que sean algo que contribuya a nuestro desarrollo como individuos, entonces cambiaría la sociedad. Debemos impulsar un modelo, una visión de familia que lleve a los individuos a pensar, estamos actuando como familia. Porque vemos una idea de familia y una idea de rol de los padres. Y eso, escúchame, independientemente de quienes compongan, porque no solamente, o sea, no depende de quienes están ahí, sino de la forma en la que estas personas interactúan. Y el rol que juega cada uno. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Familias aparentemente integradas, ¿verdad? Pero que no están operando como familia, donde papá y mamá proveen, ¿verdad? Pero no están emocionalmente disponibles para sus hijos. Entonces, yo soy el papá porque yo te mantengo, ¿no? Y ese modelo, eso no es un comportamiento de familia. Yo soy tu papá porque cumplo con un rol que incluye el mantener y apoyarte económicamente. Pero el tiempo en televisión es un tirano. Ya tenemos que ir a la siguiente pausa, la última de esta edición. Adelante, por favor. Estás viendo EN Televisión. La gran familia Infotep se fortalece celebrando los logros de estos 42 años. Con nuestro esfuerzo aportamos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Estamos construyendo juntos el mejor de los futuros. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos.
Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Estás viendo EN Televisión. Amables televidentes, ya de regreso con ustedes en la parte final de esta edición del programa y básicamente queremos pues dejarles esa reflexión, provocarles a reflexionar sobre el tema de sus familias. Obviamente, Jorge, que vamos a tener que sentarnos a conversar aquí nuevamente porque el tiempo en televisión resulta poco para discutir un tema tan complejo como el de la familia. Pero sirva este encuentro de hoy para motivar la reflexión. ¿Qué modelo de familia estamos propiciando? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en nosotros mismos para compartir con nuestros hijos e hijas? Así es. ¿No? ¿Qué tipo de relación estamos cultivando con nuestras parejas si las tenemos? ¿Estamos real y efectivamente ejerciendo la función de padres? ¿Estamos real y efectivamente ejerciendo la función de esposos? Tu reflexión final, Jorge, en los próximos 30 segundos. Bien, serían dos cuestiones. Una de ellas es, cuando estamos ejerciendo el rol de padres, que es uno de los fundamentales dentro de lo que es la institución de la familia, debemos preguntarnos, ¿por qué o para qué estamos criando? ¿Cuál es el objetivo que tenemos con ese individuo al que tenemos la oportunidad de serle de guía en la vida, que viene siendo a nuestro hijo, hija o hijos? Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué queremos llevar a ese individuo? Y si tenemos ese propósito definido, entonces estamos actuando en esa dirección, estamos actuando con ese fin. Así es. Y el segundo punto es, yo como individuo, ¿cuál es el legado? Esa es una palabra que quienes me conocen me escuchan decirlo mucho, que es con relación al legado. ¿Cuál es el legado que yo voy a dejarle no solo a esos individuos que son miembros de mi familia, sino a la sociedad, que es quien se va a encargar más adelante de juzgarnos por nuestros actos, ¿verdad? Bien, así es. Muy buena reflexión. Finalmente, como padres, nos une a nuestros hijos el vínculo de la crianza, más allá del vínculo de la procreación, porque padre o madre no es el que cría, padre o madre no es el que engendra, no es el que concibe, padre o madre es el que cría, es el que educa. Y ese vínculo de la crianza, que es lo que nos da la condición de padre o madre, se sustenta en 4 actividades básicas. Proveer, que es alimentar, es garantizar que nuestros hijos tengan lo que necesitan para vivir. Proteger, que tiene que ver con cuidar, con atender sus necesidades. Tercero, educar a nuestros hijos. Significa ayudarlos a convertirse en seres humanos respetuosos de sí mismos, respetuosos de los demás, útiles a la sociedad de la cual van a formar parte, y amar. Amar es un componente fundamental de la crianza. Amables amigos y amigas televidentes, tenemos que terminar aquí. Ha sido una conversación interesante y ha sido un honor poder llegar hasta sus hogares el día de hoy, sábado.
Por favor, cuídense, cuiden a sus familias y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.